Muy bien, ya empezamos puntos de vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la gente. Gracias por acompañarnos esta noche, cerrando también este mes, ¿verdad? Sí. Que fue tan intenso de vuelta después del Día del Amigo, mirando un poco el 1 de agosto. No se pierdan, mañana también vamos a volver a recordar lamentablemente esa gran tragedia civil que fue el Licuado Bolaños. Así es, ¿cuánto? 24 años. 24 años ya. Sí, creo que sí. Hay que hacer los cálculos. Sí, 24 años. Y bueno, todavía lamentablemente hay unas heridas que cerrar en ese caso que dejó 400 víctimas directas y muchas otras además. Por supuesto, un barrio enlutado luego para empezar. Sí, el barrio Santísima Trinidad, que mañana va a estar recordando también esto. Queremos hablar de eso, seguramente lo vamos a recordar también en la jornada de mañana. Y hoy nos queremos concentrar en la realidad actual, los precios de la carne. ¿Se pueden controlar? ¿Qué se puede hacer para que algunos cortes en particular, que quizás son los más utilizados, Diego, no se disparen en cuanto a los costos? Así mismo, hemos hablado del tema, a la gente le interesa, nos preguntamos si pueden controlar los precios, hay alguna medida que tomar, la gente se queja y con justa razón. Claro. El poder adquisitivo también de nuestro dinero es que cambió muchísimo y cuesta hoy mantener esa famosa canasta básica. Y sumado a ese tema de los precios que varían aquí a nivel interno en nuestro país, precios de cortes específicos que se han disparado en los últimos tiempos. Hay otros cortes que antes eran populares y ahora, populares en el sentido de lo comía porque era un corte barato. Así mismo. Ahora se popularizó. Se popularizaron muchísimos cortes de carne, carnes con hueso incluso, que la gente empieza a hacer de otras formas distintas y eso hace también que eso se... O sea, que la gente va a recordar de cierta edad que antes los chureros en las camionetas, esas que se vendían en Asunción y en los pueblos y en la ciudad del país, vendían un corte que se llamaba puya sangüe. Perfecto, entre las achuras. Hoy se llama entraña y el precio se cuadriplicó. El osobuco. El osobuco también, que era antes el caracú, nomás le decíamos por lo general. Sí. Pero bueno, ahí estaba puchero de primera, también se le decía, ¿verdad? Claro. Directamente. Y ahora cuesta carísimo porque hacen otro tipo de Claro, platos. viene envasado y tiene otro precio realmente. Así que vamos a hablar de eso. Enhorabuena que mejoren los cortes, ¿verdad? Pero lo que nos preguntamos es, ¿quién puede acceder a esto el día de hoy? Sí, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestro invitado. Está con nosotros el senador Eber Villalba del Partido Liberal Radical Auténtico. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, Fernanda, Diego, audiencia, por esta oportunidad y bueno, estamos para dialogar. ¿Por qué tiene que ser un tema público, digamos, el precio de la carne, senador? ¿Cuál es? Quería arrancar un poco por ese lado de mi parte. Porque la Constitución garantiza de que todos los paraguayos y paraguayas tengan que tener el acceso al alimento, a la nutrición, ¿verdad? Y la carne forma parte de la dieta principal de cada ciudadano, ¿verdad? Las proteínas. Es nuestra proteína principal. Es nuestra proteína principal. Culturalmente, tradicionalmente. Culturalmente, tradicionalmente. Entonces, el acceso a la alimentación es un derecho humano. Usted decía, en este país las vacas son más importantes que las personas. ¿Por qué? Así es. Esa es la señal que nos da principalmente este gobierno, ¿verdad? Porque en varias ocasiones hemos planteado que se creen unidades especializadas de lucha contra la violencia a las mujeres y no tuvimos éxito. En cambio, tenemos unidades especializadas de lucha contra el abigeato, ¿verdad? Entonces, eso te da la pauta de que a este gobierno le interesa más cuidar las vacas que la vida y la seguridad de las mujeres. Y ni qué decir del consumo también. Y qué decir del consumo, ¿verdad? Creo que Petengil, con esas expresiones desafortunadas, bueno, visibilizó un problema real, una preocupación que tiene la ciudadanía, que es el acceso a la carne, ¿verdad? ¿Él representa una forma de pensar o es un pensamiento solitario de él? No, representa un sector de privilegiados, un pequeño grupo de paraguayos y paraguayas que está disociada de la realidad del Paraguay profundo, ¿verdad? Y ni siquiera Paraguay profundo, porque decía yo en el Parlamento que de ahí a 2 cuadras uno puede ver las necesidades. En la vereda del Parlamento uno puede sentir y ver las necesidades de la gente. Entonces, hay un sector de la población que tiene ciertos privilegios y teme a perder esos privilegios. Ven como una amenaza de que ese sector más desprotegido, desfavorecido, tenga oportunidades, ¿verdad? De hecho no lo sienten, ¿verdad? Porque tema de inseguridad no lo tienen su cerca eléctrica, su circuito cerrado, guardia de seguridad privada,
El problema de la salud tampoco lo sienten porque tienen su seguro VIP, seguro premium, ¿verdad? Y cuando la cuestión está más complicada, sin problema toman un vuelo de primera clase o su propio avión para irse a Brasil o a Estados Unidos. Entonces, no sienten lo que el 90% de la población paraguaya sí lo sufre a diario, ¿verdad? No, tampoco tienen problema de transporte público, ¿verdad? Porque tienen en sus casas 2, 3 vehículos que... la educación tampoco. La educación tampoco, ¿verdad? Lo envían al sector privado y después lo envían al extranjero a los hijos, ¿verdad? Entonces, hay como un Paraguay de unos pocos con muchos privilegios que temen perderlo y ahí estamos el resto de los comunes, como diría un político. La situación se da con la carne algo muy particular porque la gente dice, no, esto es libre mercado, hay demanda, hay oferta y se rige por una ley que no opera, digamos, encuadrada en el marco de normativas que impongan precios. Sí, te agradezco la consulta, Diego, y es muy importante. Siempre hay que recurrir a nuestra ley marco, nuestra ley madre, que es la Constitución, ¿verdad? En el artículo 1 habla de que somos un Estado social de derecho, ¿verdad? Estado de derecho que vamos a someternos a las leyes, ¿verdad? Y Estado social que el Estado va a intervenir en tanto y en cuanto haya desigualdad, desequilibrio, para devolver eso. Entonces, cuando la pregunta... veía la placa si se puede o no fijar precios. La respuesta sería se puede poner límites. Se puede El proyecto de hecho no es fijar precio. No es fijar precios, tampoco ir en contra de las utilidades, sino está encuadrado a la Constitución. Lo hemos revisado con el equipo. Porque muchos amigos y amigas repiten eso hay que dejar al libre mercado, no funciona, no se puede fijar precios. Pegan el grito al cielo. Y si uno se ve el artículo 109 de la Constitución que habla de la propiedad privada, ahí dice claramente, de acuerdo a los límites que fije la ley, incluso la Constitución te autoriza, si es de un interés social, a hacer expropiaciones. O sea que el Estado puede sacarte tu tierra hoy. De hecho, cada semana lo hace a través de leyes, ¿verdad? Entonces, eso de que no se previo puede, pago, como previo pago, o sea, pero puede. Pero lo puede, si es que hay un interés y hay personas o tienen que pasar una ruta, te puede expropiar la tierra. Eso hoy puede hacer y lo hace el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podría hacerlo cuando se trate de alimentos? Y en este caso ni siquiera te estamos diciendo te vamos a sacar tus vacas para darle al otro. No, lo que estamos diciéndote es, che, Diego, esperanos un ratito. Vos estás ganando muchísima plata con este rubro que en realidad necesitan los demás paraguayos para nutrirse. Claro. De hecho, el Estado también está al servicio tuyo porque sale a promocionar la carne en el extranjero. O sea, hay toda una estructura del Estado al servicio de los frigoríficos. El presidente de la República con todo su equipo, ¿qué es lo que promociona en el exterior? La carne. No promociona a los alfareros de Areguá, no promociona a las tejedoras de Ñandutí. Entonces, y eso sí le vamos a trasladar ese costo al sector frigorífico, entonces ahí sí se... Ahora, ¿y dónde está? Porque ese es otro problema también, senador, que cuando solemos charlar, el supermercadista dice que no es él, el frigorífico dice que no es él, el ganadero dice que no es él. Yo vi en estos días, sacó la gente de la rural, dijeron, no somos nosotros, a nosotros cada día nos cuesta más. Entonces, con la carne pasa lo mismo que pasa con la yerba mate. Yo estuve por la zona de Itapúa, por la zona de Guairá, y en economía hay un término de oligosonio, ¿verdad? Que es lo contrario del monopolio, ¿verdad? Del oligopolio, que es pocos compradores frente a muchos vendedores. Entonces hay muchos vendedores de ganado y hay pocos compradores, o sea, pocos frigoríficos, estamos 4 o 5. Entonces es muy fácil ponerse de acuerdo 4 o 5 compradores de carne y decir, bueno, este es el precio que te vamos a pagar, vos productor de ganados en pie. Una vez que tienen ya
procesados son los que fijan el precio y utilizan una estrategia de mercadeo, y ustedes recordarán, y si hoy vamos a los súper también, la costilla no se exporta porque tiene hueso. Sí. Y en la primera época en que se empezó a exportar, la costilla prácticamente era regalada. O sea, nuestros asados de fin de semana era costilla, hasta que entró en la cabeza del consumidor y costilla no puede faltar, ¿verdad? Una vez que se instaló eso, como los otros cortes que decía Fernanda, a través del marketing y la estrategia de mercadeo, ¿verdad?, empezaron a elevar los precios. Pero si vos te vas ahora en cualquier súper, vos encontrás oferta de costilla 23.000, pero las otras costillas 40.000. O sea que pueden bajar hasta 23.000 si es que quieren, ¿verdad? O sea, por eso es que en el proyecto de ley lo que se establece es un límite para ciertos cortes, ¿verdad? ¿Cuáles eran para recordar? Era carnaza de primera. Una carnaza de primera. Una carnaza, ¿verdad? Sí. Porque hay varios Sí. tipos. Después puchero, porque Sí. es parte de la dieta. Y costilla, ¿verdad? Para que tengan la posibilidad de... y 10% sobre los costos de esos productos. Ni siquiera estamos diciéndole regalar o vender al costo, sino Pero se apunta al frigorífico, senador. se apunta en la cadena de venta, ¿verdad? Entonces, O sea, si yo el voy frigorífico compra generalmente ganado en pie. En pie. Lo procesa, lo establece sus costos, me dice, la costilla a mí me sale 22.000 mi precio de costo. Sí. Entonces, yo le puedo vender al supermercado a 22.000, 10% de recargo. Y el supermercado podría recargarle otro 10% más en ese corte, el otro libre, ¿verdad? Claro, pero hasta 10%. Hasta entonces, 10%. O sea, que se recarguen las utilidades En el proceso. hasta 10% para que básicamente la carne sea más barata en esos Ahora, tres cortes. en esos tres cortes y de la posibilidad de que el paraguayo pueda tener acceso a la proteína. ¿Este proyecto está todavía dónde? Está en el Senado, fue girado a comisiones. La idea es tener amplia discusión, visibilizar, no querer erigirse como el solucionador de este problema, Sí. pero poner sobre la mesa el debate y buscar una alternativa, ¿verdad? Incluso con los frigoríficos, con los productores, ¿verdad? Yo soy campesino, sé lo que cuesta cuidar las vacas, más todavía con el tema de las vacunaciones, pero hay mucha mafia alrededor de la carne, así como hay mafia alrededor del transporte, alrededor de la carne también. Te dicen, cuando hablas con los campesinos, con los pequeños productores, con los que tienen menos de 100 ganados, dicen, nosotros trabajamos y nos cuesta muchísimo el tema de las vacunaciones, pagamos a una fundación que no sabemos dónde va la plata, porque por cada ganado vacuno se paga, cada vez que hay periodo de vacunación, se paga 5.000 guaraníes, 600 guaraníes se va al vacunador, al fiscalizador, y el resto no sabemos qué pasa, supuestamente para combatir los problemas de enfermedades, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir investigando alrededor de lo que es el negocio de la carne. Claro, y esto sería, senador, solamente para precios en el mercado interno. Solamente para el precio del mercado interno, y en el exterior es de acuerdo a la capacidad de negociación de los frigoríficos. ¿Y quién va a controlar eso? Sedeco. Se le da la potestad a Sedeco en el proyecto de ley, ¿verdad? Sí. Que Sedeco pueda controlar, pueda establecer en la reglamentación si lo va a hacer por sondeo, por reporte, ¿verdad? O sea, pueda hacerlo, ¿verdad? ¿Y hay sanciones? Sí, son multas. Para, en este caso, el frigorífico sería. Para el frigorífico o en todo caso el supermercado que esté vendiendo son más caro. Más caro, más del 10% de lo que establecería la ley, ¿verdad? Pero esto va a exigir conocer realmente cuánto cuesta el producto. Sí, Que también Hay es un o- poco misterioso, ¿eh? es misterioso. Hay otro proyecto de ley que habla de la transparencia de los costos, ¿verdad? Sí. Pero en general, ¿verdad? Sí, esos están diputados. O sea, hay varias iniciativas. Hay, pero hay una- creo uno en diputado y otro también en el Senado que pide transparentar el precio de la carne, así como también hay otro proyecto que pide transparentar el precio del combustible, ¿verdad? Claro. Tenemos que hacer una pausa, senador, ¿verdad? Vamos a hacer un corte. Sí, señor. Hablando de carne. Hablando, no un corte de carne, pero sí una breve pausa. Ya venimos. Ya venimos. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. Estamos hablando de los precios de la carne, Sí. de la canasta y la idea que tienen
desde el Congreso con distintos proyectos de ley de transparentar los costos y también, ¿por qué no?, de controlar finalmente los precios. Así es controlar, ¿no? Fijar los Claro, precios, no decía fijar aquí el los senador Villalba. Fijar los límites. Fijar los Darle un límite. A las ganancias. En 3 cortes de carne en específico. En 3 cortes. Hay abusos, dice usted, en cuanto a los precios que le ponen hoy en día Mucho. en el sector de los frigoríficos. Sí. El recargo que se le hace es abusivo, ¿verdad? ¿Y tuviste charla con alguno de los sectores ya previa, por lo menos, senador? Con los consumidores lo que Con los consumidores directos. De hecho, esto nosotros lo veníamos discutiendo ya en campaña con el diputado Billy Baesken, que él tenía un proyecto, algo así como precios cuidados, algo parecido. Porque justamente la preocupación de la gente de Central era eso, de Catubeiro, Ula asaditos, de Catubeiro, Ula sopo. Entonces nos pusimos a pensar cómo podíamos ahora. Y Claro. ahora que creemos que es el momento, presentamos a través del Senado esta posibilidad de fijar y que no Claro. choque con la Constitución, ¿verdad? Pero esto va a generar esa reacción de Genera- parte del sector ganadero, pero sobre todo los frigoríficos. Se van a levantar en contra con las influencias que tienen también. De hecho, ya tiene un representante sentado con nosotros. Claro, por eso. Que fue de las declaraciones más polémicas, Sí. pero que, ojo, también sirvieron para que el debate se ponga más presente, ¿verdad? Claro, para que la gente visibilice hoy un problema que es un problema social, ¿verdad? Que es la alimentación. Tengo una experiencia, Diego, que quería contarte. En una inocentada, ¿verdad? En una clase, una alumna me decía: profe, nosotros en casa no comemos carne vacuna. Yo pensé que era esas famosas dietas, opciones, claro. ¿verdad? ¿En serio? ¿Y qué son? No, por el precio, me decían. Solamente en Navidad y Año Nuevo. Y eso es algo que a mí me marcó hasta ahora. Siempre cuando se trata de estos temas, Solo Navidad y Año Nuevo. solo Navidad y Año Nuevo a veces. Y el resto del año, pollo. Y para familias numerosas, si uno piensa hoy, con Esto no dimensiona, con ¿verdad? ciertos ingresos, ¿verdad? Sí. A veces uno desde cierta posición realmente se olvida de mirar lo que puede pasar a una familia que se mantiene, por ejemplo, con un salario mínimo, si va a comprar un corte de carne para hacer una comida con la carne como principal, ¿verdad? Claro. No un guisito con un poco de carne, realmente pensando como están los precios, es difícil llevar a la gente, ¿eh? Pero el precio es acá donde interviene los frigoríficos, ¿verdad? Porque decía hace rato Fernanda el tema de los osobucos, ¿verdad? Que Sí. a través del marketing y las recetas hoy día es una comida gourmet. Yo suelo traer de Pilar. En Pilar el osobuco está accesible por ¿Cuánto está? ¿Cuánto te... 15.000 guaraníes puede traer ya bastante, o sea, puede hacer una buena comida, ¿verdad? Claro. Y en el caso de Pilar, por ejemplo, en concreto que estabas mencionando, senador, En las mataderías todavía. Exactamente, eso funciona. Es más directo la es negociación. la matadería que está ahí en el ejido municipal. El ejido municipal y se vende por cortes en Pilar. Después, saliendo de Pilar, ya tiene un precio más al gancho, o sea, donde vos compras un poco de todo a un precio único, ¿verdad? Es más tradicional. Y en todavía. Pilar están las grandes cadenas de supermercados, funcionan No. supermercados locales. Supermercados locales. Lo que sí se lleva para allá son las costillas tipo exportación, como Eso como sí le- viene de los frigoríficos. eso se llevan de acá. Ah. Se llevan de acá. El proyecto de ley está, decías, en estudio en comisiones ahora. En comisiones vamos a hablar con los colegas. Vamos a ¿Quiénes tratar- analizan esto? ¿Son de qué comisiones? Estaría en la comisión de constitucionales, Claro. legislación, seguramente va a ir a otras comisiones más, también industria y comercio, ¿verdad? Creo que va a dar mucho debate por lo menos, ¿verdad? Plantear para que se pueda discutir y tal vez existan otras ideas y buscar la solución, ¿verdad? Hoy hay un cálculo, ¿verdad? Que lo que es la canasta básica de alimentos lleva casi más del 70% del salario mínimo, de un salario mínimo. Así. O sea, el resto El resto, y en lo tiene que tiene educación, educación, medicamentos, diversión, alquiler, Transporte. energía eléctrica, agua, 30%. internet. O sea, hoy no se concibe una familia que no tenga una conexión a internet, ¿no? En realidad ese es el problema, ¿verdad? Yo suelo hablar con colegas docentes, algunos del área de economía, ¿verdad? Cambió
el avance, ¿verdad? Los avances tecnológicos. Yo soy de Duarte Cue. En mi época en Duarte Cue, no existía energía eléctrica, era Petromag el que se inflaba. Entonces el queroseno era la preocupación, si no se tenía eso era el famoso candil, ¿verdad? Entonces energía eléctrica no era un costo. Después llegó el tema de los celulares, los saldos, ¿verdad? O los megas hoy día, ¿verdad? Después ya mantener un caballo costaba, entonces, y la publicidad decía, con 1000 guaraníes puedes retirar una moto. Entonces ya se agregaba la cuota de la moto y después de pagar todo también la nafta, ¿verdad? Son costos fijos, ¿verdad? Y ya no se tiene un rubro de renta como se tenía antes. En mi época el rubro de renta era el algodón, ¿verdad? Que por lo menos vos sabías que al terminar el periodo vos ibas a tener un poco de plata para pagar tus deudas en el almacén, cambiarte, comprar un par de ropas para el siguiente año. Me acuerdo papá venía cuando ya estudiaba en Pilar, después de la cosecha venía a visitarnos, ¿verdad? Y era cita obligatoria irnos a la mercería, la famosa mercería, y era comprarse una camisa y un jean. Y eso ya te tenía que para batallar para la siguiente zafra. Sí. Y bueno, hoy el Ministerio de Agricultura y Ganadería desatendió todo eso, ¿verdad? Entonces aumentaron los gastos, ¿verdad? Diarios o mensuales, y no hay acompañamiento del Estado para generar rubros de renta. Entonces ese es el problema del interior del país. Claro, hablando nomás otra vez del proyecto que usted presenta, senador, esto tiene que ir directamente ligado a los demás proyectos que decíamos, los proyectos para transparentar el precio, porque si uno no tiene realmente el dato de cuánto es el margen de ganancia, cuánto se paga, a cuánto compran los frigoríficos, el ganado en pie, el proyecto suyo va a ser prácticamente inviable, o pueden incluso hacer figurar montos que en realidad no son, ¿verdad? Ahí ya se tendrían que ver con la DENIT, ¿verdad? Sí. Claro, eso justamente quería preguntar sobre ese tema en cuanto a cómo se llega a ese número. No hace falta meterse en la interna de una empresa, porque sería un poco, creo que problemático eso en términos también la DENIT podría, ¿verdad? Pero sí, pero datos de pero, sí. pero sí, cuenta con datos confidenciales, ¿verdad? Pero por eso darle la autoridad a SEDECO para que pueda ir a controlar, decirle a la empresa, mira, estás vendiendo la costilla a 40.000, ¿cuánto te costó? A ver, y tiene que tener la factura de compra, ¿verdad? Y después tiene que estar todo legal, ¿sabes? Porque el productor ganadero le factura al frigorífico. Sí. Y al faenar y despiezar, hay toda una fórmula para establecer cuánto cuesta cada corte, digamos. Entonces, con base a eso, se le estaría agregando el 10%, el límite, ¿verdad? Ponerle el límite, ¿verdad? Esto va en contra del libre mercado, porque por ahí también pegan el grito al cielo cuando se hablan de estos temas. No, el libre mercado es en realidad un pensamiento mágico, no existe el libre mercado en realidad, ¿verdad? Porque el más fuerte, el más estratega en marketing, ¿verdad? Es el que lo que pasa, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Claro. Si estamos no hay libre competencia, o sea, el consumidor no tiene la libertad ni la opción para recurrir en otro lugar, tendría que irse a Pilar a comprar de la carnicería de Pilar, ¿verdad? Pero los ganaderos dicen que es un oligopolio, ¿verdad? Lo de los frigoríficos. Ahí ya se rompe la regla del libre mercado. Ahí ya se rompe, ¿verdad? Se rompe, entonces no existe, en general, por eso es que inteligentemente en nuestra Constitución, en su artículo 1 establece que somos Estado social, y lo dijo un colorado en el debate de la constituyente, Cano Radil, decía de que Estado social no tiene una connotación partidaria ni sino filosófica, de ponerle límites para devolver el equilibrio en caso de que haya grandes desigualdades, como en este caso, ¿verdad? La mirada que tenemos, ¿verdad? Claro. Claro, y hay que buscar, lo público tiene que buscar formas para que la gente pueda estar mejor realmente. Sí, porque, esta u otra alternativa. Porque, ¿cuál es el fin? El fin primordial del Estado es de protegerle a los ciudadanos, ¿verdad?
Entonces, estamos hablando de la alimentación, nada más y nada menos que de la alimentación. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema ahora. Acá llegan también sí. algunos mensajes, perdón Diego, llegan también mensajes al WhatsApp, nos pasan los compañeros, dice, excelente el tema, ahora alguien debería explicar por qué la diferencia de costo entre una costilla u otra. Y dicen también, no comprar carne 15 días, no hay demanda y va a bajar el precio, pero Hay que ponerse de acuerdo. eso no ocurre también, ¿verdad? La justicia tiene más pena sanción carcelaria para un abigeato que lo que decíamos al inicio, ¿verdad? O sea, de hecho hay toda una campaña también hasta de la Policía Nacional de decir, bajamos los números de abigeato, mientras que otros números siguen siendo alarmantes, ¿verdad? Así es, porque, bueno, tienen más poder adquisitivo, colaboran más para las comisarías, hay muchas cosas alrededor que ayer justamente estábamos denunciando en el Pleno, la mafia que hay en el cuadro policial también, ¿verdad? Claro. Bueno, senador, vamos a esperar que vayan las partes también en su momento para escucharle cuando se plantee este tema. Va a estar interesante. Va a ser interesante, claro que sí. Bueno, gracias senador por Muy su- amable. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, Diego. Breve corte y ya volvemos. 19:45, una nueva situación, Fer, de nombramientos de favor, podríamos decir, con planillerismo incluido. Sí, neposobrinos. Nepos sobrinos, pero además que no iban a trabajar. No, directamente cobrando una millonada cada uno de ellos. Denuncia mediática Sí. que llega al Congreso y que ya tienen también consecuencias. Por de pronto, las básicas. Claro, los sobrinos de la senadora liberocartista Noelia Cabrera son ellos dos. Sí. Se los conoció bastante jóvenes, Iris Rebeca e Iván Ramiro Jiménez Cabrera. Viste que son IR los dos. Ah, mira, sí, Iván Ramiro, Iris Rebeca. Bueno, ellos dos cobraban un platal, Diego, y no iban a trabajar. Son 13 millones en un caso. Sí, en el caso del joven, Iván, 13 13 millones de guaraníes. Nombrado. Sí, y en el caso de la jovencita Iris Rebeca, 8 millones de guaraníes. Renunciaron ellos, Diego. Ante la denuncia. Claro, al conocerse, ¿verdad? Toda la Porque le hicieron un investigación. seguimiento y aparentemente estaban trabajando en un estudio jurídico. En horario en el que tenían que estar en el Congreso. Sí, en una oficina que atiende asuntos de personas con discapacidad. Qué notable. Qué maldad, ¿verdad? Por sobre todo, ¿verdad? Desconsideración total. Fueron contratados en el 2023, apenas entró la senadora en el cargo. Ya se apuró. Sí. Y bueno, ¿cuánto? 21 millones cobraban juntos entonces. Asimismo, más de 20 millones, dice la información, mientras que tenían que estar trabajando en el Congreso, estaban en un estudio jurídico privado, ambos estaban contratados y finalmente renuncian. Sí, pero antes de la renuncia se abrió un sumario en contra de ambos de igual manera. Ahora, por un lado, la cuestión penal está Sí. pendiente de verse. Por cobro indebido. O por cobro indebido de honorarios, y también muchos hablan de la sanción política que pudiera tener Así mismo. quien las llevó o los llevó a ambos a ese cargo, la senadora Noelia Cabrera. Es lo que le decimos habitualmente tráfico de influencia. Sí. Hacerle O- nombrar a alguien a un cargo. O formalmente, como les gusta Sí. decir, uso indebido de influencia. Ahí está. Y con eso se enmarca también en una posible investigación. Un verdadero escándalo que obviamente pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. ¿Hay declaraciones con respecto a este tema? Sí, señor. Yo creo que es muy prematuro hablar de una pérdida de investidura, porque reitero, hay funcionarios que en su entorno tienen a gente muy capaz. El plan de cargos y salarios del Senado ha sido modificado este año y en el proceso de normalización pueden existir algunas cuestiones no previstas. Por eso es que la directora de Recursos Humanos creo que podría recomendarle al presidente abrir un sumario para aclarar la situación. Y si en realidad estos señores no tienen documentos que avalen su trabajo, bueno, ahí se podría ir profundizando y tipificando. Pérdida de investidura. Directo, por mucho menos la sacaron a Katia. Esto le costó la renuncia a Ibáñez, quien estaba a punto de perder su cargo por los caseros. Esto le costó un juicio a Víctor Bogado, esto le costó un juicio al otro, ese gordito de Paraguarí, no me acuerdo, que era diputado, Rivas. Pérdida de investidura. De hecho que ya es indigna para este cargo. Senadora de la Nación con un sueldo de 30 y tantos millones de guaraníes y la mete a la mamá cobrando
una pensión, un subsidio hecho para pobres. Entonces, eso de haberle metido a la mamá en ese padrón para cobrar ese subsidio también es un uso indebido de influencia. Vamos a recabar todos los datos, hasta vamos a pedir el informe del trabajo periodístico. Eso va a ser la función del juez sumariante, y para que se llegue a determinar quiénes son los culpables, si estaba en alguna comisión, si estaba con algún senador, si estaba sobre un régimen especial, que precisamente ahora la jefa de recursos humanos está en un curso del BID, que tengo entendido. El mediodía se acerca, pero ya he dado las instrucciones para iniciar el sumario, y en breve yo le voy a hacer llegar la resolución firmada. Entonces, precisamente, repito, vamos a llegar a un buen término para saber la realidad. No va a suceder, y tengo que comparar como los casos de nepotismo de Prieto. En este caso vamos a llegar a una realidad, si es un caso de nepotismo verdaderamente, y con qué senador o senadora están estos funcionarios. Todo se va a aclarar, es lo que espero, con la herramienta legal que tenemos, que es el sumario administrativo. Es lo que hablamos con los asesores. En breve tenemos la resolución, y creo que tiene que durar un promedio de 30 días. Bueno, ahí están algunos de los datos de este caso. Sí, se miden con varas distintas, lastimosamente, los hechos. Cuando que por mucho menos, por ejemplo, se ha echado a otras personas, a otros legisladores sin tener fundamento alguno. En este caso hay toda una investigación, hay un recorrido, porque no estamos hablando solamente de un cobro indebido en sí, por el simple hecho de que podemos hasta decir moralmente quizás no les correspondía cobrar lo que cobraban. Ahí estamos hablando de personas que, teniendo ya el nombramiento, no se iban a trabajar, iban a otro lado. La sensación de impunidad también que tienen, ¿verdad? Por lo visto, porque ya saltaron muy muchos casos como estos. Sí. O sea, se te va a pillar nomás luego. La sensación será que es que no va a pasar nada. Por lo visto. Y con respecto nomás a esto, nosotros que le escuchamos en la Expo cuando estuvimos ahí, Fer, los chicos que se van a buscar trabajo, donde van a ganar sueldo mínimo, o quieren entrar a una empresa donde se gana menos del mínimo, están luchando, están estudiando, hacen cursos para intentar meterse al mercado laboral. ¿Te imaginas, vos te nombran con un sueldo de 13 millones de guaraníes? Muchísimo es. Sí. Eso gana prácticamente un juez, por ejemplo, en nuestro país. Un poquitito menos gana un juez. Y vos te pegás el lujo de ausentarte, de no trabajar e irte a otra oficina. La verdad que es repudiable. Médicos que tienen que pasar por ejemplo, horas y horas de guardias, años de formación para tener ese sueldo. Pero de años te estoy hablando, sudan muchas profesiones, muchos profesionales especialistas en distintas áreas, no solo en la medicina, uso de ejemplo nada más, pero sudan la gota gorda para llegar a alcanzar en algún momento esos montos de dinero de sueldo. Y fíjate lo que pasa en otros lugares, fácil, rápido, llegando al poder a través de la elección popular encima, porque no hay que dejar de lado que ella fue electa en medio de votaciones. Claro que sí. Y defrauda también al electorado, por supuesto, y nos pone de vuelta ante una situación bastante argel, vamos a decir, que es decidir si va a continuar o no una persona que llegó ahí por los votos, pero que no cumple con el mandato según esta denuncia al menos. Claro, y como ya escuchábamos, la senadora Celeste Amarilla ya anunció la presentación del pedido de pérdida de investidura, que habrá que ver si corre también, ¿verdad? Porque, claro, dependiendo de los apoyos políticos. Sí, no hay que olvidar ese aspecto también de que ellos son aliados al oficialismo en algunos casos. Yo leí declaraciones del senador Dionisio Amarilla que dijo que no iba a apañar este tipo de situaciones. Desprendiendo. Es lo que dijo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Les vamos a estar dando seguimiento también a este tema, Diego. Así mismo. Cambiemos de tema. Sí, tenemos que hablar, como ya anunciábamos más temprano, del 1 de agosto, el 1 de agosto, que tanto nos duele por una conmemoración, un año más en el que recordamos la tragedia del Coabolaños. Así mismo, y hay actos especiales mañana, como también es tradicional. Sí, hay un acto sumamente especial, se llama Ecos de Esperanza, un festival en memoria que se va a estar realizando. Hay material sobre el tema. Veamos. Aquel
Aquel lugar de dolor, ubicado en Asunción, hoy se ha transformado en un espacio de reflexión y esperanza, el sitio de memoria y centro cultural 1A Ecuabolaños. En este mismo espacio, convertido en símbolo de resistencia y dignidad, se llevará a cabo la segunda edición del Festival Ecos de Esperanza. La inauguración del sitio fue en el año 2022, fue la primera vez que nosotros fuimos a visitar el memorial que hay actualmente, y como somos una familia de artistas decidimos realizar un festival para recordar tanto a mi madre, que es fallecida en el lugar, así como también a las más de 400 víctimas. Este viernes estaremos realizando la segunda edición de Ecos de Esperanza a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Y mi papá es sobreviviente, también él es cantante, va a estar presentándose también ese día. Va a estar el grupo musical YGK, también el Ballet Folclórico del Paraguay y Juan Cancio Barreto. Uno de los momentos más conmovedores será la participación de Francisco Núñez, sobreviviente de la tragedia, quien compartirá su testimonio de vida. Aquel día perdió a su esposa en medio del horror y el caos, y desde entonces ha alzado su voz en busca de justicia y memoria. Hoy su hija, Daisy Núñez, quien ha crecido acompañando este proceso de lucha y sanación, invita a toda la ciudadanía a ser parte de este homenaje, porque recordar también es un acto de justicia. Y nada, que se rompa el tabú que hay actualmente en el Ecuabolaños, ya que mucha gente ya prefiere no pasar ni siquiera por las calles en donde está ubicada, así que invitamos a toda la ciudadanía para que puedan asistir. Porque la mayoría se queda con el recuerdo de la fachada del supermercado y piensan que sigue siendo sombrío, sigue siendo un lugar de mucho dolor, que actualmente ya no es así. Justamente por eso el nombre de Ecos de Esperanza, ya que buscamos que a través de transformar el dolor a través del arte, que es lo que nosotros sabemos hacer, ya que somos una familia de artistas. Bueno, mañana entonces también día para recordar. Sí, sentido homenaje también, que como decíamos, una situación que enluta a todo un barrio, ¿verdad? Y a todo un país, en realidad, como nos dolió. Triste e inolvidable el suceso del Ecuabolaños realmente. Sí, señor. Bueno, ya vamos cerrando un poquito puntos de vista. Asimismo, nos vamos despidiendo del mes también. Sí, por fin, no para mí. Sin memes, nos vamos despidiendo del mes. Sí, termina ya julio, después de hacerse tan viral nuevamente, un año más Julio Iglesias. Así mismo. Agradeciendo también a todos los compañeros. Ya se vienen más programas aquí en la señal de C9N. Quédense porque viene a continuación de nosotros. Hablemos de lo que nos pasa con una verdadera eminencia de todo lo que tiene que ver con el arte, el señor Porfirio. Así mismo, no se pierdan eso y nosotros volvemos mañana. Sí, señor. Chau, chau. Hasta entonces.